Vale, vamos con el siguiente caso. El siguiente caso me dice que determine posición, tamaño y características de una imagen que se forma con una lente de características, primero bicóncava y segunda con esos radios. Las lentes bicóncavas, recordad que eran lentes de este estilo, ¿vale? Esto es una lente bicóncava. Esas lentes bicóncavas son siempre lentes divergentes. ¿Por qué? Pues porque el radio de esta primera cara es negativo y el radio de la segunda es positivo. Entonces, si yo voy a la fórmula de la potencia, que era esta, si recordáis, este término de aquí es un término negativo y este término de aquí también es un término negativo porque llevo un menos aquí delante. Luego, este paréntesis todo da un número negativo. Y n-1, n por definición, el índice de refracción de un medio nunca puede ser mayor que 1. N siempre es mayor o igual que 1, 1 en el caso del aire. En un vidrio será estrictamente mayor que 1. Por lo tanto, esto es un número positivo. Entonces, al hacer este producto, al multiplicar esta cantidad por esta cantidad, la potencia resulta que me da un número negativo. Con lo cual, estas lentes son siempre lentes divergentes. Bien. Me dice también que el índice de refracción del medio del que está hecha esta lente es 1,5 y que el objeto se encuentra a 4 centímetros de la lente y además que tiene un tamaño de 1 centímetro. Bien, primero entonces vamos a determinar cuánto vale la focal de esa lente. Y para calcular la focal de esa lente dijimos, vale, el cálculo de la focal de una lente se hace en base a la fórmula del constructor de lentes. Los radios de estas lentes yo lo sé, porque el radio de la primera lente, voy a tomar que es el de la primera, que son menos 2,5 centímetros, el radio de la segunda son 1,5, recordad esto que dijimos, el radio de la primera lente es negativo, el radio de la segunda lente es positivo, y como resultado final obtengo que la focal de esta lente son menos 1,875 centímetros, obviamente divergente como habíamos razonado anteriormente. Yo esto lo podría haber hecho suponiendo que la cara de un radio de 2,5 era, en vez de la primera, la segunda. ¿Vale? Entonces este problema se podía haber resuelto de manera equivalente haciendo este intercambio, es decir, tomando como R1 menos 1,5 y como R2 2,5. Y obtendríais exactamente el mismo resultado, ¿vale? Es decir, que no tiene ninguna influencia sobre el problema, conocidos los radios de las dos caras, cuál toméis como R1 y cuál toméis como R2. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que en función del tipo de lente que os den, los signos que le tengo que asignar a los radios pues son diferentes, ¿vale? En este caso R1 será negativo, R2 será positivo siempre. Entonces da igual que yo asigne, podéis comprobarlo, que si hacéis el problema, el resultado que vais a obtener es este. Vale. Una vez que yo tengo calculado la focal de la lente, y precisamente porque esto es una lente delgada, vamos a aplicar la ecuación de las lentes, que la tenemos aquí. En esta ecuación de las lentes, ¿qué vamos a hacer? Pues donde pone F' vamos a poner la focal que acabamos de calcular. Y además, S, que es lo que marca la posición del objeto, lo vamos a tomar de aquí. Me dice, el objeto se encuentra a 4 centímetros de la lente. Es decir, que la situación que nosotros tenemos es la siguiente. Es un eje óptico, una lente divergente de focal menos 1,875 centímetros y un objeto situado a menos 4 centímetros de la lente, menos debido a que está situado a la izquierda de la lente. Vale, por eso aquí, donde pone S, puse menos 4, donde pone F' puse la focal de la lente obtenida en base a la fórmula del constructor de lentes. Haciendo eso, me da que S', es decir, la posición de la imagen, son menos 1,28 centímetros. Eso quiere decir que la imagen aparecerá por aquí
y aparecerá a una distancia que son 1,28 centímetros. Como siempre, ese resultado requiere de una interpretación. ¿Y esa interpretación cuál es? Pues es que la imagen, que es lo que me da S', está 1,28 centímetros, que es el resultado numérico que obtuve, negativo, perdón, que aquí lo puse al revés, es menos. Entonces, la imagen está 1,28 centímetros a la izquierda, por haberme dado negativo, de la lente. ¿Vale? Eso es lógico, porque las lentes divergentes siempre forman imágenes virtuales, derechas y menores. Por lo tanto, si la imagen es virtual, forzosamente tiene que aparecer a la izquierda. Eso implica que las lentes divergentes siempre forman imágenes que aparecen a la izquierda de la lente también, ¿no? ¿Cuánto vale el tamaño? Pues igual que antes. El tamaño tendrá un valor que yo calcularé relacionándolo con el aumento. Es decir, el tamaño es S' partido por S y S, ya lo sé, el aumento medida positivo. Esto también es lógico en lentes divergentes. ¿Qué ocurre? Ocurre que la imagen es derecha, virtual y derecha. Y que sea derecha implica que el aumento es positivo. Y además es menor siempre también, con lo cual el tamaño absoluto, el valor absoluto del aumento será menor que 1. ¿Vale? Pues es 0 con algo siempre. ¿Cuánto vale el tamaño de la imagen? Pues para relacionar tamaño de la imagen con tamaño del objeto, tenemos que utilizar esta fórmula de aquí. Y en esa fórmula de ahí, directamente, lo que voy a hacer es multiplicar lo que me dio el aumento, 0,32, por el tamaño del objeto, que en el enunciado del problema me lo decían de manera explícita. Decía que el objeto tiene un tamaño de 1 centímetro. Entonces, pues pongo 1 centímetro ahí. Eso quiere decir que el tamaño de la imagen es 0,32. Y eso implica que si yo tengo el eje óptico, la imagen va a aparecer con tamaño positivo. Lo cual quiere decir que la flecha de esa imagen tendrá que apuntar hacia arriba. Las características, como siempre, que yo tengo una lente divergente son virtual, derecha y menor. Y ahora vamos a ver lo que sería o cómo se haría ese trazado de rayos, que es un trazado de rayos, digamos, universal para lentes divergentes. Yo tengo una lente divergente así, ¿vale? Y entonces esa lente divergente tiene dos focos, un foco imagen F' a la izquierda y situado a la misma distancia un foco sin prima. Bien, ahora yo coloco un objeto. Aquí los objetos da igual donde los coloquemos. Las características de la imagen y el trazado de rayos van a ser exactamente iguales, independientemente de que yo lo coloque a la izquierda o a la derecha del foco. ¿Y qué rayos se trazan? Pues hay que trazar, bueno, hay que trazar dos en realidad, ¿vale? Se trazan tres, pero con dos es suficiente, porque una recta y otra recta se cortan en un único punto, ¿no? El primer rayo que se traza es un rayo que va paralelo al eje óptico. Y resulta que cuando llega a la lente, lo que hace es que diverge, se va hacia el infinito. Y hacia el infinito puede ir en muchas direcciones. Puede ir así, puede ir así, puede ir así, pero solo va en una. ¿Y en cuál va? Pues va en la dirección que le marca el foco. Es decir, diverge en esa dirección. ¿Vale? Iría así. Bien, y luego hay otro rayo que se puede trazar y que ya vimos antes que se podía trazar, que era el rayo que pasa por el centro de la lente y no se desvía. ¿Vale? Bueno, aquí esto no me sale muy allá. ¿Vale? El rayo que pasa por el centro de la lente y no se desvía. Con esos dos rayos es suficiente, ¿vale? El punto donde se cortan esos dos rayos es este. Y no se cortan los rayos, se corta uno de los rayos con la prolongación del otro. Por ese simple hecho, la imagen tiene carácter de virtual, porque es un corte entre un rayo y una prolongación. Y precisamente la definición de imagen virtual era una imagen
en la que su formación venía del corte de las prolongaciones, o de una prolongación de un rayo. Derecha porque, fijaros, si el objeto viene así hacia arriba, la imagen también. Eso quiere decir que la imagen es derecha. Y menor, obviamente, el objeto es más grande que la imagen. O dicho de otra manera, la imagen es más pequeña que el objeto. Y cuando la imagen es más pequeña que el objeto que lo genera, esa imagen será una imagen menor. Resulta que las lentes divergentes siempre cumplen esto. Siempre se cumple que en una lente divergente las imágenes son virtuales, derechas y menores. ¿Vale? Con lo cual, pues ya terminamos de asignar características a esa imagen.